Damos por concluido nuestro primer tema del día de hoy y vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es planificaciones fiscales en el marco BEPS y de la DAC 6 de la Unión Europea. Para este tema tenemos tres expositores expertos en la materia. Tendremos al licenciado Pablo Altamirano de las oficinas de México, a la licenciada Julia Adano de las oficinas de Argentina y al licenciado Nicolás Alegría de las oficinas de Chile. Iniciamos con el licenciado Pablo Altamirano, quien es asociado de la División Fiscal en las oficinas de Guadalajara de Gran Thornton, México. El licenciado es egresado de la carrera de Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana de Puebla y una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios de Supervisores en Occidentes. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, miembro de la Comisión Fiscal 2.0 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Lucía. Muy buenos días a todos ustedes. Pues la verdad es que es un gusto y un honor compartir este foro con todos los colegas aquí presentes. Así que bueno, sin mayor preámbulo, comenzaremos con nuestro tema denominado planificaciones fiscales en el marco BEPS y de la DAC 6 de la Unión Europea. Bueno, ahora como pueden ver, la agenda la hemos dividido en 6 temas, ¿sí? Partiendo con los antecedentes, posteriormente haremos una breve cronología, algunas definiciones importantes y enseguida pasaremos a las características de los esquemas reportables, así como algunos aspectos trascendentales para su revelación y finalmente las multas o sanciones por incumplimiento. Siguiente, por favor. Pasamos a la diapositiva de los antecedentes. Bueno, pues vamos a iniciar con los antecedentes y con la finalidad de conocer el contexto del tema que abordaremos en este panel, en el que tengo el honor de acompañar a los colegas Julia Adano de Argentina, así como Nicolás Alegría de Chile. Pues iniciaremos señalando que la DAC 6 es una directiva aplicable, pero en la Unión Europea, cuyo objetivo es prevenir y combatir estructuras de planificaciones fiscales agresivas, y a través de la cual pues las administraciones tributarias de la Unión Europea podrán intercambiarse información de manera automática. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, como lo podemos conocer, emitió hace tiempo un reporte en el que se proponían 15 acciones en relación con la erosión de la base y la reubicación de las utilidades, ¿sí? Que es lo que conocemos como BEPS, por sus siglas en inglés, y a través del cual se busca limitar prácticas fiscales que perjudiquen la recaudación de las administraciones tributarias en los estados involucrados en operaciones transnacionales. Ahora bien, en lo que respecta a la acción BEPS que nos atañe, que es la número 12, esta fue creada para exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Sí, o sea, el término agresivo, bueno, ¿qué es lo que se considera, no? Son como las interrogantes. Pero bueno, más adelante y en lo que corresponde a Argentina, Julia nos estará comentando de la experiencia del régimen de información de planificaciones fiscales, el cual puede considerarse que deriva de dicha acción 12 de BEPS. Y por su parte, Nicolás nos platicará de la implementación de las medidas de control y reporting que persiguen planificaciones agresivas en Chile y que también se ve influenciada por la acción 12 de BEPS. Y bueno, en el caso de México, un servidor estará comentando la influencia de la acción 12 de BEPS en lo que el Código Tributario Mexicano, denominado Código Fiscal de la Federación, denominó como esquemas reportables. Continuamos con la siguiente, por favor. En la siguiente. Bueno, ahora, lo que respecta a la cronología y como les comentaba, en el caso de México, en el año 2019 se presentó una iniciativa o lo que podría ser una propuesta de reforma por parte del presidente de la República, sí, en la cual se mencionó que el reporte final de la acción 12 del proyecto BEPS reconoce que la falta de información sobre las estrategias de planeación fiscal agresiva es uno de los principales retos que enfrentan actualmente las autoridades fiscales alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, es aquí donde se puede ver la
la influencia que tuvo en la exposición de motivos para esta reforma que se instauró en México. Es por ello que el Poder Ejecutivo propuso implementar un régimen de revelación de esquemas reportables, ahora sí que con la finalidad de obtener información respecto de temas que las autoridades fiscales han identificado como áreas de riesgo durante el ejercicio de sus funciones. Es por esta razón que desde el ejercicio del 2020 el Código Fiscal de México incluyó un título denominado de la revelación de esquemas reportables, mismo que de igual forma faculta a la autoridad fiscal mexicana denominada Servicio de Administración Tributaria o SAT por sus siglas, a emitir reglas de carácter general para la aplicación de los esquemas reportables. Es decir, el Código Fiscal es, digamos, lo que viene siendo creado por lo que podríamos conocer como el Parlamento. Y estas reglas generales es quien las realiza la propia autoridad fiscal, ¿sí? El Servicio de Administración Tributaria mexicano. Bueno, en la propia iniciativa se previó la posibilidad de establecer un umbral y tal cual, literal dice un umbral de minimis, que es decir, este concepto de minimis se refiere a cuantía para efectos de determinar qué esquemas deben de ser revelados. Situación que se dio a través de un acuerdo que se publicó posteriormente y en el cual se estableció que no aplicaría este capítulo de esquemas reportables, pero siempre y cuando se tratara de esquemas personalizados. Ahorita enseguida vamos a ver a qué se refiere este concepto de esquemas personalizados, y el monto del beneficio fiscal obtenido o que se espera obtener en México no exceda de 100 millones de pesos, y más adelante veremos a qué se refiere el concepto de esquemas personalizados. Aquí nada más para conocer, para darnos una idea, el peso mexicano, 20 pesos equivalen a $1 de los Estados Unidos de América. Le damos a la siguiente, por favor. Ahora bien, bueno, antes de conocer cuáles son los esquemas que se deben de reportar, debemos conocer la definición de asesor fiscal conforme a la legislación mexicana, ¿sí? Siendo esta cualquier persona física, o un individuo o una persona moral, que puede ser una sociedad, que realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrada ya sea en el diseño, en la comercialización, en la organización, la implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable, o quien pone a disposición la totalidad del esquema para que sea implementado por parte de un tercero, ¿sí? Eso es lo que nos vendría diciendo el Código Fiscal de qué debe de entenderse por asesor fiscal. Y bueno, también el código nos menciona que se considera esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar, ya sea directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México. Sí, y estos esquemas reportables pueden ser clasificados en primer lugar como generalizados, los cuales buscan comercializarse de manera, ahora sí que masiva, a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos. Y la segunda clasificación, por decirlo de alguna manera, sería la de personalizados, las cuales se adaptan ahora sí que a las circunstancias particulares de un contribuyente en específico. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora podemos encontrar dentro de estos esquemas 14 fracciones en un artículo del Código Fiscal, y ponemos una quinta que digamos que es ahora sí que donde puede ir, ahora sí que pues cualquier otra, ¿no? Que también otorgue un beneficio. Entonces, bueno, vamos a mencionar muy brevemente cada una de las características que nos llevará a considerar un esquema como reportable. En primer lugar, es aquel que evite que las autoridades extranjeras intercambien información con autoridades fiscales mexicanas. En segundo lugar, es aquel que evite la aplicación de un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta mexicano, que es el 4B, y esto se refiere o es relativo a entidades extranjeras conocidas como transparentes y figuras jurídicas extranjeras. El tercero consiste en que uno o más actos jurídicos permitan transmitir pérdidas fiscales. El cuarto consiste en una serie de pagos y operaciones que retornen el flujo de efectivo a la empresa o a alguno de sus accionistas. El quinto es aquel que involucra a algún residente del extranjero que aplique algún convenio para evitar la doble tributación.
El sexto son algunos supuestos que impliquen una reestructuración de operaciones, pero siempre y cuando involucren partes relacionadas. El séptimo es aquel que evite constituir un establecimiento permanente en México. El octavo, aquel que involucre la transmisión de un activo ya depreciado a una parte relacionada, es decir, aquí lo que se tiene que dar es el efecto de una doble depreciación. Le damos a la siguiente, por favor. En el noveno lugar se encuentra, es cuando se involucre un mecanismo híbrido. Para entender qué es esto, voy a citar un ejemplo muy sencillo, que es cuando se puede realizar, por ejemplo, un pago que para una parte se considera intereses y para la otra se considera regalías. Sí, esto es a lo que se vendría refiriendo mecanismo híbrido. El décimo es aquel que evite la identificación de un beneficiario efectivo, ya sea de activos o de ingresos, es decir, que no se pueda detectar fácilmente a quién va a beneficiar, ¿no? Este esquema. El número 11 es aquel que se realicen operaciones para amortizar pérdidas fiscales que están por vencer o por caducar. Número 12 es aquel que evite la aplicación de un impuesto adicional del 10% de los dividendos. Si es un impuesto que tenemos en México que grava esa tasa del 10% cuando se otorgan dividendos y como su nombre lo dice, bueno, pues es un impuesto adicional. Como número 13 es cuando se otorgue el arrendamiento y el arrendatario a su vez lo otorgue al arrendador o bien a una parte relacionada. Y el último, bueno, el número 14 es el que involucra operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%. Sí, y bueno, como les decía, adicionalmente, también se considera que será reportable cualquier mecanismo que evite la aplicación de cualquiera de las características previamente mencionadas, ¿no? Entonces ahí, si no engloba en una de las 14, bueno, pues ahí también puede haber, considerarse siempre y cuando encuadren ese supuesto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la revelación de los esquemas reportables. Estos pues deben ahora sí que revelarse a través de declaraciones informativas, ¿sí? Tanto los generalizados como los personalizados. Este procedimiento, así como otros relativos a los esquemas reportables, estos ya no vienen en la ley, ya se contienen en las reglas de carácter general que emite la autoridad fiscal, como les comenté hace unos momentos. Tales como la emisión de constancias de esquemas no reportables o de la existencia de algún impedimento legal para revelarlos, así como también ahí se regula la solicitud de información adicional que se puede hacer a los asesores y los contribuyentes por parte de la autoridad fiscal, entre otros. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, respecto a la información que debe contener el documento que será proporcionado a la autoridad fiscal, tanto de los esquemas generalizados como personalizados, en términos generales debe contener un diagrama con las operaciones que forman parte del esquema, ¿sí? Incluyendo el país o la jurisdicción de los sujetos involucrados y la legislación bajo la cual se hayan celebrado dichas operaciones. También debe de contener los antecedentes y conclusiones que formen parte del contexto del esquema, ¿sí? Así como los argumentos jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación jurídica. También se debe señalar si para la operación del esquema los contribuyentes se auxiliaron de personas físicas o bien de entidades jurídicas o de algunas figuras jurídicas extranjeras o también que sean residentes en México. Y también se debe de indicar la secuencia en la que se llevan o se llevarán a cabo las operaciones que conforman el esquema. Le damos a la siguiente, por favor. En el caso en específico de esquemas reportables, pero de los personalizados, adicionalmente también se debe proporcionar la fecha en la que se llevaron a cabo las operaciones, así como el valor consignado o estimado de la operación. También se deben de proporcionar los datos que permitan identificar a las personas físicas o entidades jurídicas o figuras jurídicas que hayan auxiliado al contribuyente en la implementación del esquema. De igual forma, en algunos casos se deberá de señalar las razones de negocio que hayan motivado las operaciones, así como indicar si las personas que participan en el esquema califican como partes relacionadas. Y le damos a la siguiente, por favor. Siguiente.
Vamos entrando ahora al tema de las multas y sanciones. En lo que respecta a este punto, bueno, pues se encuentran divididas en primer lugar en las que puedan imponerse a los asesores fiscales, ¿sí? Las cuales, bueno, pues son muy específicas, las pueden ver ahí en la diapositiva. Esto ya quedará en el material que se les será entregado. Y bueno, estas multas oscilan entre los 15,000 pesos mexicanos y hasta los 20 millones de pesos mexicanos, que en equivalencia a dólares americanos va desde los 750 dólares y hasta $1,000,000 respectivamente. Sí, es ahora sí que hay de donde oscilan las distintas multas que pueden ahí contemplar. Sí, esto, reitero, es cuando son cometidas por asesores fiscales. Le damos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, finalmente, las multas que pueden ser impuestas a los contribuyentes van desde los 50,000 pesos hasta los 2 millones de pesos, es decir, 2,500 hasta 100,000 dólares americanos. ¿Sí? O incluso se puede dar el rechazo del beneficio fiscal del esquema, además de una sanción equivalente entre el 50 y el 75% del monto del beneficio que se obtuvo o que se esperó obtener. Y bueno, le damos a la siguiente, por favor, que ya es, esto sería todo de mi parte, agradeciendo su atención. Te devuelvo el micrófono, Lucía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con la licenciada Julia Adano. Es socia de impuestos de Grant Thornton Argentino. La licenciada Adano trabaja en Grant Thornton Argentina desde hace más de 15 años. Antes de convertirse en socia, fue gerente de impuestos de la firma desde el año 2006 hasta el año 2011. Cuenta con amplia experiencia asistiendo a clientes multinacionales y de diversas industrias. Adelante, licenciada, cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Lucía. Buenos días, buenas tardes ya en algunos países por la hora. Gracias, Pablo, por la introducción al tema, muy clara. Y bueno, un poquito para comenzar con la presentación de Argentina. Lucía, si podés poner la presentación. Bien. En el caso de Argentina, vamos a estar comentando el régimen de información de planificaciones fiscales, ¿sí? Que se implementó recientemente en nuestro país. En este sentido, lo que podemos comentar es que la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la autoridad fiscal de la Argentina, mediante una resolución general, que es la 4838, en octubre del año pasado, creó un régimen de información de planificaciones fiscales que podemos decir se enmarca, si bien no lo menciona expresamente la normativa, en lo que es la Directiva 12 BEPS de la OCDE. Acá recordando un poco lo que mencionaba Pablo, esta directiva lo que persigue o plantea es de alguna forma exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, ¿sí? Destaco por ahí este calificativo, porque bueno, como vamos a ver luego a continuación, no sería tal vez lo que tenga en cuenta el régimen de nuestro país. La siguiente, por favor. Bien, si bien la Argentina no es país miembro de la OCDE, ¿sí? Y si bien, como comentaba al principio, la resolución no menciona concretamente a esta directiva, cuando a continuación repasemos un poco los fundamentos o considerandos del régimen, vamos a poder ver con claridad o vamos a poder observar claramente que esta resolución se está fundando o apoyando justamente en los lineamientos de la Directiva 12, ¿sí? En este sentido, la resolución en sus considerandos comienza planteando que la utilización de determinadas estrategias de planificación fiscal permite justamente que las empresas aprovechen ciertas asimetrías en el sistema tributario o a la misma complejidad de los sistemas tributarios con la finalidad de minimizar la carga tributaria de cada sujeto o cada empresa. También señala que el concepto de planificación fiscal involucra distintos mecanismos, como son la aplicación de técnicas del derecho tributario, gestión de patrimonios, utilización del sistema bancario y otras numerosas medidas que justamente le permiten lograr el objetivo de minimizar la carga tributaria.
también destaca que constituye una prioridad para los distintos estados conocer el funcionamiento de las distintas estructuras que implementan los contribuyentes a efectos de poder verificar que cada entidad, cada empresa, cada sujeto tribute en las jurisdicciones fiscales en las que realmente se perfecciona los hechos imponibles. Siguiente, por favor. También señala que uno de los mayores retos que tienen las administraciones tributarias de los distintos países es no contar con información puntual, exhaustiva, de las estrategias de planificación fiscal que implementan las empresas y que permita que los gobiernos puedan identificar rápidamente aquellas áreas de riesgo. Señala también que el implementar regímenes de información como el que vamos a comentar a continuación, lo que permite es que los distintos fiscos obtengan información de detalle y en forma muy temprana, porque como vamos a ver, los regímenes contemplan que deben informarse las planificaciones en el mismo momento en que se comienzan a implementar. Si cuando se empiezan a gestar ya uno tiene la obligación como empresa de brindar información al fisco. Y por último, como fundamento de la norma, lo que se señala es que es un objetivo primordial de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Argentina evaluar los riesgos en materia tributaria que se encuentran asociados a las diferentes planificaciones fiscales que los contribuyentes implementan. ¿Sí? Siguiente, por favor. Adentrándonos ya en lo que son las características del régimen, esta norma en Argentina establece como sujetos obligados a informar tanto a los contribuyentes que participen en una planificación fiscal comprendida por esta norma, como así los asesores fiscales. ¿Sí? En este sentido, define como asesores fiscales a todos los sujetos que en el curso de su actividad profesional ayudan, asistan, asesoran, opinan o realicen cualquier actividad vinculada con la implementación de una planificación fiscal, y para de alguna manera acotarlo un poco, o eso es lo que uno intenta ver en esta definición, la norma establece que serán asesores fiscales obligados a reportar siempre que participen en dicha implementación directamente o a través de terceros. Siguiente, por favor. Aquí queremos hacer una pausa para hablar del secreto profesional, ¿sí? Que es un tema que se ha debatido mucho luego de que se estableció este régimen, porque de alguna manera el régimen colisiona o choca contra el deber de mantener el secreto profesional por parte de los profesionales. Y la norma, si bien contempla algunas vías de escape para el asesor o para el contribuyente, vamos a ver que es algo bastante relativo, ¿sí? La norma lo que establece respecto de los asesores es que podrán ampararse en el secreto profesional, ¿sí? Para no cumplimentar el régimen, y también prevé que los contribuyentes van a poder relevar a sus asesores fiscales del secreto profesional. Sin embargo, ¿por qué digo que es relativo? Porque la norma lo que exige es que ambas circunstancias se notifiquen a través de la página del sitio web de la autoridad fiscal. Por lo tanto, o el asesor o el contribuyente debieran ingresar a la página de la AFIP e identificar que, bueno, que con relación a ese contribuyente el profesional se va a estar amparando en el secreto profesional, o el contribuyente decir que releva al asesor fiscal para que éste sí pueda presentar la información. Hacer esto a través de la página de la web de alguna manera implica estar divulgando al contribuyente y por lo tanto se estaría poniendo en riesgo el deber de confidencialidad que los profesionales deben guardar respecto a sus clientes. Siguiente, por favor. Con relación a las planificaciones reportables y cuáles son, la norma en el caso de Argentina abarca tanto a las nacionales como a las internacionales, ¿sí? Y la definición es muy amplia, ¿sí? Por eso también es otra de las causas por las cuales el régimen es muy discutido. Define como planificación reportable a todo acuerdo, esquema, plan, cualquier acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos en la planificación. Define como ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio a cualquier disminución de la materia imponible de los contribuyentes o de sus sujetos vinculados de manera directa o indirecta, así también como la falta de declaración por parte de los contribuyentes de los regímenes de información establecidos por la autoridad fiscal. Vemos que es amplio, acá en ningún momento se limita a que las planificaciones sean agresivas o nocivas, y también, por otro lado, no discrimina si el esquema tuvo como única motivación el lograr una ventaja fiscal
o si a lo mejor la ventaja fiscal se obtuvo como algo subsidiario o complementario, pero que el esquema fue implementado por una razón de negocio. ¿Sí? Para el fisco argentino no interesa esa diferencia, todas serían esquemas reportables. Siguiente, por favor. Como les comentaba, incluye planificaciones nacionales, en este caso son las que se desarrollan en la República Argentina con relación a cualquier tributo nacional y o régimen de información establecido. Aquí la norma señala que las planificaciones fiscales nacionales reportables van a estar enunciadas o enumeradas en el micrositio disponible dentro de la web de la FIP. Sin embargo, no hay por ahora información disponible, por lo tanto, respecto de planificaciones nacionales, el régimen todavía no estaría operativo. Y con relación a las internacionales, señala que son planificaciones reportables, obviamente internacionales, cuando involucran a la República Argentina y a una o más jurisdicciones del exterior. Siguiente, por favor. Con relación a las planificaciones internacionales comprendidas en el régimen, respecto de estas, puntualmente la resolución enuncia en uno de sus artículos cuáles son las operaciones o esquemas que considera califican como planificación fiscal reportable y que por ende debe el contribuyente cumplimentar el régimen. Esto es enunciativo y de alguna forma vamos a repasar brevemente los distintos supuestos comprendidos en el régimen. Habrá una planificación internacional reportable cuando se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición, cuando se adopten estrategias para evitar la constitución o configuración del estatus de establecimiento permanente en la Argentina, cuando se produzca un resultado de doble no imposición internacional, cuando se permita la alocación de una o varias bases imponibles en fiscos extranjeros, cuando se encuentren involucradas en las operaciones que hagan nuestras contribuyentes con jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, cuando se pretenda evitar la presentación de algún régimen de información. En la Argentina hay numerosos regímenes de información en vigencia. Siguiente, por favor. Cuando se aprovechen asimetrías existentes en las leyes tributarias de dos o más jurisdicciones, cuando un sujeto posea derechos como beneficiario, fiduciante o similar de fideicomisos de cualquier tipo constituidos en el exterior, cuando una persona, sociedad, fideicomiso o cualquier ente del exterior o instrumento legal posea doble residencia fiscal, cuando un sujeto posea derechos en fundaciones de interés privado o cualquier patrimonio de afectación similar situado, domiciliado o constituido en el exterior. Y al igual que en el caso de México, como comentaba Pablo, esta enunciación es simplemente una enunciación y está abierta, ya que como último ítem el artículo plantea que cualquier esquema que se encuentre específicamente contemplado en el micrositio de la web de la FIP calificaría como una planificación reportable. Por lo tanto, esta lista puede seguir creciendo en la medida que la autoridad fiscal en ese micrositio incorpore otros supuestos que considere que deben formar parte de la declaración jurada informativa. Siguiente, por favor. Con relación a los plazos para informar, en el caso de planificaciones nacionales, la norma prevé, si bien por ahora no está vigente, que debieran informarse hasta el último día del mes siguiente del cierre del periodo fiscal en el que se implementó dicha planificación. En el caso de las internacionales, dentro de los 10 días de comenzada su implementación, la resolución considera que una planificación comienza desde el momento que se inicia la primera gestión para ponerla en marcha. Por eso este régimen lo que busca es darle información temprana a la autoridad fiscal. Y podemos hablar de una norma que podríamos definir como de transición, ya que la resolución establece que aquellas planificaciones que se implementaron desde el 1 de enero del año 2019 y hasta el 20 de octubre, cuando se publicó la resolución, o que hubiesen sido implementadas con anterioridad al 1 de enero, pero que subsistan sus efectos a la entrada en vigencia de esta norma, debían ser informadas hasta el 29 de enero del 2021. Siguiente, por favor. Con relación al régimen en sí, la información y la forma de presentación, lo que podemos señalar es que el sujeto obligado debe suministrar información exhaustiva, precisa, debe describir en esta aplicación disponible en la página de la FIP la planificación fiscal implementada, la manera en que se arriba la ventaja fiscal, cuál es esa ventaja fiscal, debe indicar cuáles son las partes involucradas,
¿sí? Como les comentaba recién, se realiza la presentación a través de la página de la AFIP. Debe haber una descripción completa de los hechos relevantes, detalles de las partes, un análisis de las normas también aplicables, incluso de la normativa extranjera. Entre lo que se ha, digamos, dado a conocer la AFIP en los últimos tiempos, han difundido que el régimen no se refiere solo a planificaciones nocivas, que es un poco lo que les comentaba, sino que comprende a todas aquellas planificaciones fiscales que encuadren en la resolución 4838, las cuales deben ser informadas, y el fisco luego va a evaluar si realmente, había una planificación fiscal, hay una ventaja fiscal. También es importante considerar que el cumplimiento del régimen no implica que la AFIP acepte o rechace ni expresa ni implícitamente la validez del esquema ni el encuadre tributario adoptado por los contribuyentes, y también señala la norma que los datos recabados van a poder ser objeto de intercambio con aquellas jurisdicciones con las cuales el país tiene vigentes instrumentos para el intercambio de información. Siguiente, por favor. Con relación a los efectos del incumplimiento de este régimen, si bien el mismo contempla multas en dinero, vamos a ver que esto no es lo más importante en materia de sanciones. Resultan aplicables las multas de la Ley de Procedimiento Tributario, ambas en conjunto, la multa automática por la no presentación de declaraciones juradas informativas, que asciende a unos 10.000 pesos, equivalentes a $100, ¿sí? Y también la multa por incumplimiento de los requerimientos dispuestos por la AFIP, que se puede graduar hasta 45.000 pesos, $450. Por lo tanto, no estamos hablando de sanciones económicas que sean significativas, como por ahí sí escuchábamos a Pablo comentar recién. Lo que sí es realmente más gravoso en este caso es que el régimen contempla sanciones indirectas o impropias, ¿sí? ¿Cuáles son estas sanciones? Son aquellas sanciones a través de las cuales se afecta, por ejemplo, la incorporación a la permanencia de algún contribuyente en algún registro administrado por la AFIP. Generalmente son registros en los cuales el contribuyente tiene interés en mantener su inscripción activa. También aquellas sanciones que implican la limitación, por ejemplo, de certificados de crédito fiscal o constancias de inscripción o devolución de saldos a favor. Y también podrían ser otras sanciones indirectas, por ejemplo, la elevación del perfil de riesgo fiscal del contribuyente. Todas estas sanciones, si bien no son directamente multas económicas, son realmente serias porque lo que implican es que interrumpen o interfieren en el normal desarrollo de los negocios y de las actividades de las empresas. Por lo tanto, cuando viene una sanción de estas, en general las empresas tienen que actuar rápidamente para solucionarlo, porque si no sus operaciones se tornan realmente difíciles de continuar. Hay una discusión jurídica respecto de un efecto posible del cumplimiento, ¿sí? No estamos hablando del incumplimiento, sino en el caso del cumplimiento del régimen, y por ahí los abogados están analizando si tal vez el hecho de cumplir este régimen en tiempo y forma, en el marco de una futura causa penal o por defraudación, podría servir para evitar la configuración del dolo, toda vez que la empresa habría reportado inclusive la planificación antes de comenzar a hacerla, por lo tanto no habría ningún tipo de ocultamiento ante el fisco, y se evalúa si en el futuro, ante una situación de discusión judicial, el hecho de haber cumplido este régimen puede sumar como un elemento positivo. Siguiente, por favor. Este régimen sigue siendo altamente controvertido, y por eso acá lo que señalamos es una especie de cronología de lo que ha sucedido. Yo les mencionaba que es un régimen que se estableció en octubre del año 2020. En diciembre del 2020, los 24 consejos profesionales de ciencias económicas presentaron un reclamo administrativo ante la AFIP solicitando directamente que se derogue este régimen. Luego vamos a ver cuáles son las controversias y por qué solicitaron esto. Asimismo y en paralelo, cada uno en su respectiva jurisdicción interpuso una demanda judicial, previendo que el fisco obviamente no les iba a dar la razón, y esa demanda judicial fue acompañada de medidas cautelares para que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en la justicia, se suspendan los efectos de este régimen. Allá por enero del 2021, cuando ya se estaba produciendo el primer vencimiento, de acuerdo con esa norma de transición que les comenté, la AFIP rechazó el recurso o el reclamo administrativo,
y comenzaron a aparecer en numerosas jurisdicciones los resultados de las medidas cautelares, ¿sí?, que en la mayoría de los casos implicaron la suspensión de la aplicación de este régimen, pero respecto de los profesionales. Recordemos que este régimen lo aplican o deben cumplimentarlo tanto los profesionales como las empresas. Al suspenderlo respecto de los profesionales, básicamente por el riesgo que se mostraba vinculado a vulnerar el secreto profesional, lo que tenemos hoy es que el régimen se encuentra vigente para las empresas, ¿sí?, con un grado de cumplimiento realmente casi nulo o muy bajo, y lo que sucedió frente a la falta de cumplimiento fue que la AFIP avanzó sobre ciertos contribuyentes aplicando esas sanciones indirectas que mencionaba recién. ¿Qué sucedió? Como muchos de los esquemas reportables de planificaciones internacionales que comentamos, eran o son fácilmente detectables por parte de la AFIP porque cuenta ya con información, por ejemplo, en aquellas empresas que realizaron importaciones o exportaciones de bienes con países no cooperantes, o aquellas personas humanas que realizaron aportes a fideicomisos. ¿Sí? Como esto es información que el fisco ya tiene, lo que hizo fue enviar comunicaciones masivas a muchos de esos contribuyentes, señalando que, bueno, que tenía información respecto de que había una planificación fiscal implementada y que no se había cumplimentado con el régimen de información, y acto seguido a esto comenzó a aplicar sanciones indirectas, por ejemplo, y muy puntual en el caso de los exportadores, impidiendo que cobren los reembolsos de exportación o los recuperos de IVA de exportación. Frente a esto, obviamente, las empresas tuvieron que reaccionar rápidamente porque era realmente en muchos casos muy serio no poder continuar normalmente con el cobro de sus reintegros de exportación, y lo que hicieron fue cumplimentar el régimen, informando que en realidad no se trataba de ninguna planificación fiscal, sino que tal vez esas operaciones habían sido inclusive con terceros, que no habían representado ninguna ventaja fiscal ni para la empresa ni para los terceros involucrados. Y por ahora esa es la situación en la que se encuentra. Si la AFIP tomó esa información, levantó la sanción indirecta y bueno, se supone que va a analizar cada caso para ver si amerita o no iniciar una fiscalización más de detalle. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de los planteos realizados en la justicia y los planteos de los distintos consejos profesionales, estos básicamente tienen que ver con que habría numerosos derechos afectados, ¿sí? En primer lugar, lo que se señala en todos estos reclamos o estos recursos y estas acciones presentadas ante la justicia es que esta norma estaría vulnerando el principio de legalidad, ¿sí?, por varios motivos. Por un lado, porque es un régimen que se ha creado con una resolución general de la autoridad tributaria, ¿sí?, sin que haya una ley del Poder Legislativo que previamente autorice a que se cree un régimen de estas características que están, digamos, que avanza tanto sobre la información de los contribuyentes. Por otro lado, se dice que estaría afectando el principio de legalidad porque crea una carga pública, un sujeto ajeno a la relación jurídico-tributaria como es el asesor fiscal, y que esto también sería una facultad del Poder Legislativo y no de la autoridad fiscal. También afectaría el principio de legalidad porque para conocer qué se entiende por planificación debe consultarse un micrositio, ¿sí?, disponible en la página de la web. No es que esté contemplado en una ley, sino que este micrositio, que es una creación que no tiene ningún fundamento legal como norma vinculante entre la administración y los contribuyentes, es el que va a terminar definiendo el alcance, ¿sí?, del régimen. También se estaría afectando el principio de irretroactividad de las leyes, ya que se dispone un efecto retroactivo de aplicación a planificaciones que se realizaron con anterioridad a la publicación de esta resolución, lo que estaría afectando derechos adquiridos de los contribuyentes. Se pone en riesgo el secreto profesional, que rige de acuerdo con disposiciones contenidas en la Constitución Nacional de nuestro país, en el Código Penal, leyes que regulan el ejercicio profesional y los códigos de ética profesionales. Y también estaría afectando los derechos de defensa de los contribuyentes al establecer sanciones impropias o indirectas, como las que le comentaba recientemente, que se aplican de manera sistémica al contribuyente sin ninguna posibilidad de ejercer un derecho de defensa, impidiendo que desarrollen normalmente su actividad, ¿sí? Siguiente. Bien, bueno, esto es todo por mi parte. Quedo a disposición para consultas y Lucía, volvemos a vos. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con el licenciado Nicolás Alegría, quien es socio líder de impuestos de Grant Thornton, Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría de impuestos nacionales e internacionales, planificación y asesoría legal tributaria para clientes nacionales y extranjeros. Adelante, licenciado Alegría, cedo la palabra. Ahí sí. Muchísimas gracias, Ana Lucía. ¿Me escuchan? Confirmo, licenciado, lo escuchamos perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Un placer poder participar en este foro. Agradezco a la gente de Guatemala y del resto de Latinoamérica la organización de este foro. Y la verdad es que cuando partimos armando este tema junto a mis colegas de México, Pablo Altamirano, y junto a Julia Dano de Argentina, nos dimos cuenta que estos tres países, ¿por qué quisimos levantar estos tres casos, el de México, el de Argentina y el de Chile? Porque tienen de alguna manera focos distintos en la implementación de los esquemas reportables y las medidas de control de planificaciones agresivas, y en cómo cada uno de los países lo han adoptado. Ustedes han visto ahora por la exposición de mis colegas que en el caso de México, por ejemplo, las sanciones son bastante agresivas. En el caso de Argentina, tenemos algunas discusiones sobre el principio de legalidad, si bien las sanciones no son tan altas como en México, pero sí hay temas como el secreto profesional y el principio de legalidad, como bien decía, que están, digamos, en clara colisión. Y en el caso de Chile, un poco señalar que la lógica que ha adoptado Chile en esta materia ha sido un poquito distinta, y por eso decimos que, bueno, de partida, Chile ingresó el año 2010 a la OCDE. Ese fue el primer país sudamericano en ingresar. Y por supuesto que luego de ese ingreso, en 2010, ya un poquito más de 10 años, Chile ha implementado un montón de reformas que justamente, digamos, han sido recogidas y en base a principios recogidos por recomendaciones de la OCDE, entre otras el régimen de tributación de las ventas indirectas, algunas modificaciones en la carga tributaria, la norma general antielusiva, que la vamos a ver ahora, entre otras. Entonces, por eso decimos acá, o partimos diciendo que en lo que es la BEPS 12, digamos, Chile no toma las recomendaciones europeas de la DAC. En el caso de la BEPS 12, Chile ha implementado esta obligación de reporting, pero de forma atenuada, enfocando sus esfuerzos en la norma general antielusión y el catálogo de esquemas elusivos que vamos a ver a continuación respecto de las planificaciones agresivas. Siguiente slide, por favor. Bueno, como les decía, ¿por qué Chile ha aplicado esto en forma atenuada? Porque efectivamente nosotros tenemos una obligación, las compañías en Chile tienen una obligación de reportar al fisco chileno, el Servicio de Impuesto Interno, o SI, tienen la obligación de reportar anualmente una declaración jurada, que es la número 1913, y que se ha denominado la declaración jurada de caracterización global del contribuyente. Esto, para que se entienda bien, es como uno podría decir una radiografía un poquito transversal, digamos, de la cabeza a los pies del contribuyente, en el cual se deben reportar, digamos, un sinnúmero de informaciones. ¿A quién le aplica? Principalmente a las grandes empresas o grandes contribuyentes. Estamos hablando de compañías con ingresos superiores a 4 millones de dólares. Entonces, esto, en general, para lo que llamamos las pymes, o lo que en Estados Unidos eran las SMEs, realmente no aplica, sino que aplica solamente para aquellas compañías sobre 4 millones de dólares de ingresos anuales. Entonces, ¿qué es lo que se debe reportar? Son básicamente tres cosas. Primero, los procesos de reorganización, es decir,
una compañía que que pertenece a un holding empresarial, digamos internacional, una compañía en Chile, así como las compañías locales deben reportar primero la existencia de procesos de reorganización dentro del año comercial anterior. Esto es lo que generalmente se entiende como transformaciones, divisiones o escisiones y fusiones de compañías. En este mismo contexto, y en el caso de las fusiones, también deben reportarse la generación de goodwills o badwills tributarios. Básicamente, en las fusiones, este intangible que ocurre en la diferencia entre lo que es el costo de adquisición de la inversión en una sociedad versus el patrimonio adquirido o bien fusionado. Y como tercer punto, dentro del reporte de procesos de reorganización, debe reportarse también la creación de empresas disueltas en el mismo acto de reorganización o bien dentro del periodo de 12 meses anteriores o posteriores. El foco que tiene esto es básicamente para que el fisco pueda tener trazabilidad de que esa reorganización, de alguna manera, no ha incurrido en algún esquema que podría considerarse agresivo, donde se crea alguna sociedad spot que se disuelve en el mismo acto o en un acto posterior solo para efectos de aprovechar una ventaja tributaria. Como segundo punto, también deben en esta declaración reportarse algunas otras informaciones relevantes, como cuáles, por ejemplo, la existencia de instrumentos financieros y derivados en la compañía, el EBITDA anual, la adquisición de bienes de capital y la pertenencia, por ejemplo, a un holding empresarial, entre otras, que para estos efectos, digamos, si bien son informaciones que el fisco, como les decía, en esta radiografía, de alguna manera necesita y requiere todos los años, digamos, no tiene el foco de las planificaciones agresivas que vamos a ver a continuación. Como tercer punto, si podemos avanzar a la slide siguiente, como tercer punto están las operaciones internacionales. Y aquí entra un poco en juego lo que Julia bien comentó tomando las recomendaciones de la OCDE. Efectivamente, la autoridad fiscal en su interpretación y las instrucciones de esta declaración recoge el término esquema, ¿cierto? Y señala que esquema es de forma amplia, cualquier forma de planificación o propuesta de planificación, ya sea una operación, una transacción, una serie de transacciones o acuerdos, que permitan o que se espera que permitan a cualquier contribuyente obtener una ventaja o un beneficio económico y o tributario. Y por supuesto, tomando, digamos, esta perspectiva de si esto fue preparado, materializado por un asesor externo o bien dentro de la misma compañía. A diferencia un poco de, como vamos a ver, y como señalaba Julia, respecto del reporting que exige la FIP Argentina a los mismos asesores, que por supuesto colisiona con el secreto profesional. En Chile, digamos, si bien no hemos tenido esa discusión, pero institucionalmente debería ser más o menos el mismo criterio. Básicamente, en las operaciones internacionales se establecen tres preguntas, que más o menos el sentido de el foco de beneficios económicos o tributarios, ya sea con entidades en el exterior, ya sea relacionadas o no, y la respuesta es sí o no, es decir, no se detalla, digamos, más allá. Lo mismo respecto de procesos de involucren un traslado de función un poquito más el mundo de los precios de transferencia y el régimen existente en Chile. Y si se responde afirmativo a estas preguntas anteriores, básicamente la declaración jurada pregunta si es que el esquema fue desarrollado en forma interna o bien fue desarrollado por un asesor externo. Entonces, ese es un poco en términos de lo que estamos conversando, de el foco del reporte de las medidas, digamos, o las medidas que han tomado las administraciones tributarias para reportar las planificaciones agresivas. Aquí tenemos un muy buen ejemplo. ¿Por qué estimamos que esto es atenuado? Y pasamos a la siguiente slide.
¿Por qué estimamos que esto es atenuado? Porque en comparación con otros países de la región, y por supuesto México, digamos, llama mucho la atención la severidad de las sanciones. Esta es una declaración jurada dentro del catálogo de declaraciones juradas que existen en Chile y que los contribuyentes deben reportar. Llama la atención que es un poco diferente de la declaración jurada de precio de transferencia, que es la de 1907 en Chile, porque aquella declaración sin duda que tiene sanciones mucho más altas, alrededor de $40.000 la no presentación, y por supuesto que en ese caso el fisco chileno estaba buscando sin duda compeler a los contribuyentes, digamos, y sancionarlos de forma más severa. En el caso de esta declaración jurada, es una declaración, como les decía, de carácter anual, cuya sanción está contenida en el Código Tributario chileno, y cuyas sanciones van aproximadamente entre los $70 y los $800 más o menos. Y si bien hay un caso, digamos, hay un caso excepcional, que es cuando el fisco está fiscalizando esto y han pasado cierto periodo de tiempo, la sanción puede llegar hasta 30 UTA o el equivalente a $24.000, pero es un caso, digamos, bastante improbable, pensando en cómo se dan las fiscalizaciones en Chile. Entonces, como conclusión, pensando, digamos, en la implementación de la BEPS 12 en Chile, claramente, a diferencia de otros países, México es un muy buen ejemplo, Argentina con los matices que Julia ya ha comentado. El caso de Chile es bastante atenuado. Uno podría decir que casi no está implementado, pero la verdad es que creemos que, en nuestra opinión, es un régimen atenuado y que, por supuesto, por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos no ha estado dormido, todo lo contrario, ha tenido otro tipo de foco en materia de fiscalización de planificaciones agresivas. Y ahí podemos decir que surgen básicamente dos mundos. El mundo de la norma general antielusiva, esta GAR Rule, que se implementó a partir del año 2016 en Chile, y que sin duda que ha tenido un gran efecto en el mercado, porque de alguna manera ha hecho que los contribuyentes se abstengan o bien piensen mejor o piensen en dotar de sentido económico a sus planificaciones o a sus procesos de reorganización. Entonces, hoy día una compañía en Chile, cuando se ve enfrentada a un proceso de reorganización que puede obtener una ventaja tributaria, tiene que pensarlo dos veces, porque naturalmente que esta norma existe. Es una norma, digamos, de carácter general, que ya vamos a ver características puntuales, y evidentemente que es una norma, de alguna manera, con sanciones relevantes, y que compele a los contribuyentes a que de alguna manera siempre estén, no sé si buscando es la palabra correcta, pero yo diría atentos o bien que doten de un sentido económico sus procesos de reorganización. Y por otra parte, y en forma un poquito más matizada, vamos a ver el catálogo de esquemas elusivos que ha venido desarrollando la autoridad fiscal. Siguiente slide, por favor. Bueno, como les decía, la norma general antielusiva tiene, digamos, algunas particularidades. En Chile, esta es una norma de fondo sobre forma. Es una norma que está regulada en el artículo 4 bis y otras normas que ustedes pueden ver ahí del Código Tributario chileno también. Es una norma de carácter general que establece, digamos, la existencia de elusión en casos donde se incurra ya sea en abuso de derecho o fraude de ley, como se conoce también en otros países, y simulación, es decir, en operaciones mediante las cuales no se obtengan beneficios económicos relevantes más allá de los beneficios fiscales. Es decir, una operación o un conjunto de operaciones que realmente tengan un sentido puramente tributario y no un sentido económico, un sentido jurídico relevante, una razón de negocios, por así decirlo, están expuestas a la aplicación de esta regla. Esta regla, como les decía, es una norma de carácter abstracto. En la legislación chilena existen algunos casos particulares
y específicos de algunas normas que son de control, por así decirlo, de la elusión. Y esta, en el fondo, es una norma excluyente de aquellas y es una norma genérica para procesos, como les decía, procesos de reorganización, operaciones o transacciones o un conjunto de ellas. ¿Qué facultades otorga al Servicio de Impuesto Interno? Básicamente, el servicio puede impugnar los actos o negocios u otras actividades, puede impugnar estas operaciones y para impugnarlas iniciar un proceso de fiscalización y obtener la recalificación de una operación que considere elusiva. La gracia de esto, y que en nuestra opinión queda bastante equilibrado, es que el Servicio de Impuestos Internos, para poder perseguir esto, necesita iniciar un procedimiento judicial. Y aquel procedimiento judicial es un procedimiento, digamos, de conocimiento de los tribunales tributarios y aduaneros competentes. Por lo tanto, aquí no es que existe un contrapeso entre la administración y un juez tributario con conocimiento de especialista, el cual podría tomar la decisión fundada mediante una sentencia judicial de si una operación, un conjunto de operaciones pasan el test de la norma antielusiva o no. De alguna manera esta norma, el contrapeso que tiene esta norma es el reconocimiento del principio de buena fe del contribuyente, obliga al Servicio de Impuesto Interno a reconocerlo y, por supuesto, a que exista una legítima opción de conducta. Es decir, puede haber, por supuesto, operaciones que una compañía, un proceso de reorganización en que una compañía en Chile, ya sea de manera local o de manera internacional, obtenga una ventaja tributaria siempre que existan, por supuesto, ventajas económicas o ventajas jurídicas relevantes y no puramente tributarias. Aquí, nada más, en términos de las sanciones, es relevante señalar dos cosas. Uno, que la sanción en lo que podría terminar esta norma general antielusiva es con la recalificación del acto. Pensemos, por ejemplo, una disminución de capital que no tuvo efectos tributarios y que en realidad terminó siendo recalificada como un retiro encubierto de utilidades. Entonces, lo que el fisco va a hacer es aplicar la tributación que correspondió al acto simulado o bien al acto eludido, en definitiva. Ahí pongo un ojo también, y esto quizás es un guiño a lo que han comentado también Pablo y Julia, y es que en este caso también el asesor fiscal que participó, y esto está regulado en el artículo 100 bis del Código Tributario, el asesor fiscal puede tener una sanción, en este caso civil, y es una multa de alrededor de $100.000. Ese es un poco cómo ha establecido Chile la norma general antielusiva como medida de control para las planificaciones agresivas. Avanzamos a la siguiente slide, entonces. Bueno, aquí como acciones para perseguir la planificación agresiva, ahí estoy viendo que falta un título porque este es el segundo punto, que es el catálogo de esquemas elusivos. Básicamente, ¿qué es el catálogo de esquemas elusivos? El fisco chileno, el SI, ha venido preparando en los últimos, digamos, 5 años, la primera versión 2016, se ha actualizado cada año, ha venido preparando un documento que es, como les decía, el catálogo de esquemas elusivos, el cual no tiene un carácter de resolución o de una circular interpretativa, sino que sencillamente es como el fisco chileno lo ha definido muy bien, es un documento consultivo, es un documento que acompaña a los contribuyentes y, por así decirlo, el correcto cumplimiento fiscal. Es un documento que hoy día contiene aproximadamente 55 casos potenciales de elusión, es decir, esquemas que hay realmente de todo, esquemas, por ahí vamos a ver algunos ejemplos, esquemas nacionales, esquemas internacionales, y básicamente esto reúne principalmente
los casos de esquemas agresivos realmente no se desclasifica si son casos realmente simulados o son casos que a la autoridad le ha tocado ver. No existe esa precisión. Pero sí, el catálogo y de estos casos elusivos son aquellos que la autoridad considera que vulnerarían de manera, digamos, ex ante la norma general antielusiva. De alguna manera, en este catálogo se describen operaciones, se describen los resultados obtenidos con dicho esquema elusivo, y así como el análisis legal y tributario, la normativa aplicable y cómo el Servicio de Impuestos Internos estima que esto se estaría vulnerando. Más allá de hacer un análisis crítico, porque la verdad es que si bien esto se partió en forma muy temprana, hay algunos casos que son más acertados que otros. Podríamos decir que hay algunos casos que realmente uno o bien no se entiende bien o falta información para poder reunir todas las variables y hacerse una idea si es que tal caso es o no elusivo. Pero sí quería comentarles finalmente en el último bullet que otra forma de implementación o el contrapeso que tiene tanto la norma general antielusiva para los contribuyentes como el catálogo de esquemas elusivos es este artículo 26 bis mencionado ahí, donde básicamente, respetando el principio de legalidad, por supuesto que aquellos contribuyentes o compañías que tuvieran interés personal y directo, ¿cierto? Pueden formularle a la autoridad consultas sobre la aplicación de la norma general antielusiva respecto a un determinado esquema y obtener una respuesta vinculante. Y esto es bueno porque naturalmente, si bien ha habido pocos casos y la verdad es que no podemos calificar en este punto si es que las respuestas de la autoridad han sido precisas o más bien imprecisas, pero sí, a diferencia, por ejemplo, de lo que comentaba Julia en Argentina, en Chile tenemos el reconocimiento legal en el Código Tributario de una herramienta mediante la cual el contribuyente puede tener certeza de si un proceso de reorganización, una operación o un conjunto de ellas pasa el test, digamos, de la norma general antielusiva. Y entonces, como les decía, este catálogo y en conjunción con este artículo 26 bis como herramienta de protección del contribuyente, finalmente termino con algunos casos en la slide siguiente, con algunos casos que están contenidos en este catálogo y que básicamente, si podemos avanzar a la última slide, por favor. Muchas gracias. Claro, aquí hay algunos casos, los pusimos como ejemplos y enunciados, pero para que ustedes vean y un poco también hace bastante sentido con lo que comentaba tanto Pablo como Julia. Son casos donde potencialmente se estaría vulnerando la norma general antielusiva. Por ejemplo, pensando en ingresos, el caso 2, por ejemplo, ingresos de rentas provenientes de inversiones en el exterior que son declaradas como devoluciones de capital, ¿cierto? Y no como una renta tributable, es decir, ahí hay un caso de simulación que podría ser, digamos, cuestionable. Este es un caso clásico, por ejemplo, el caso 05, los préstamos de una sociedad chilena a una empresa del grupo en el exterior, encubriendo, digamos, un retiro de utilidades, cuando en realidad el holding empresarial lo que realmente está buscando es sacar la plata del país por cualquier otra vía que no sea un retiro de utilidades, digamos, afecto a tributación en la salida. Otros casos como también remesa de utilidades encubiertas mediante la cesión de un crédito de una empresa relacionada en el exterior. Otros casos más que tocan la variable de los convenios, como el caso 10, pensando en abusos de convenios mediante la utilización de una sociedad instrumental, solamente con el objeto de celebrar contratos de licencia para pagar regalías y contratos de prestación de servicio, así como otros que son más locales, como por ejemplo el caso 19, donde se utiliza un fondo de inversión privado para remesar flujo al exterior, pensando en que los fondos de inversión privado en Chile no son contribuyentes del impuesto a la renta. Y finalmente el caso 47, que es uno de los más recientes, donde
se señala que es una sociedad que genera pérdidas tributarias por la compraventa de acciones a una empresa relacionada en el exterior. Y esto, naturalmente, siempre en el contexto dentro de un holding. Esa es un poco mi exposición. La verdad es que, como les decía, y un poco para cerrar, el objetivo de esto fue mostrar, de este panel fue naturalmente mostrar 3 casos distintos. México, Argentina y Chile hoy día tienen realidades distintas en lo que es la implementación de BEPS 12. Y eso, agradecer también a la audiencia y a mis colegas y muy buenas tardes a todos.